Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Saludo a la distancia a Enrique Quintana. Buenas noches, Enrique. ¿Qué tal, Leo? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Víctor Piz, buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenido. Don Pablo Iriart, un gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues como abordamos aquí en días recientes en este debate acerca de la ley Bonilla, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como varios de ustedes habían pronosticado, rechazó esta ley, esta reforma estatal a la Constitución del Estado para extender el plazo de gobierno del gobernador Bonilla de 2 a 5 años y que había sido fruto de impugnaciones en la Suprema Corte de Justicia. Bueno, pues finalmente la Corte la rechazó, dijo que es anticonstitucional, que viola la Constitución, que viola el derecho al sufragio y que además pues pasa por encima de la soberanía popular. Esto determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los 11 ministros votaron en este sentido, argumentaron distintas razones. Resumo estas: violación a la Constitución, al derecho de sufragio, a la soberanía popular. El gobernador Bonilla respondió que acata, pero que no está de acuerdo y que no le parece correcto, pero que va a acatar el fallo de la Corte. Pablo Iriart, buenas noches, adelante. Gracias. Sí, me parece muy alentador que la Suprema Corte haya sido sensible al clamor de la exigencia de legalidad, porque eso es lo que se pedía, no es justicia por aclamación, porque hicieron una consulta popular allá en Mexicali, en todo el estado de Baja California, mandó gente a la Secretaría de Gobernación, fueron funcionarios de la Secretaría de Gobernación los que acudieron a realizar la consulta y resulta que la Suprema Corte les dijo no. Entonces, sí hay, perdón, acabo de cometer un error y lo debo corregir al aire. No, Gobernación mandó gente a hacer la consulta para la inversión de la cervecera. En este caso no fue así, fueron militantes de Morena los que hicieron esta consulta popular, pero que fue ampliamente aprobada, respaldada y financiada por altos funcionarios del gobierno federal. Ha sido una bocanada fresca que tenemos ministros, tenemos Suprema Corte para frenar en esta ocasión un intento de prolongar el mandato de un gobernador estatal que era un laboratorio para una posible extensión del mandato del actual presidente de la República. Pues en esa maniobra participaron los más altos funcionarios federales de este gobierno. Hay que decir, Pablo, aquí muy importante esta encuesta, este sondeo al que te refieres, pero que tuvo una muy baja participación de acuerdo al padrón estatal, si no me equivoco, por el orden del 5%. Sin embargo, fue mayoritariamente a favor de que el gobernador Bonilla se quedara, pero la participación proporcional en relación con la ciudadanía allá en Baja California fue muy menor. Víctor Piz. Sí, creo que hay varias cosas que destacar. Primero, que fue una decisión unánime de todos los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro ponente fue Fernando Franco, su proyecto pues tuvo éxito y podríamos decir que también es una buena noticia, obviamente, en medio del pesimismo que ha traído la pandemia por el COVID-19. Es el corolario de un proceso muy largo. Fueron varias acciones de inconstitucionalidad que promovieron partidos políticos, organismos autónomos como el INE, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la anterior administración. Y fue un proceso que llevó, fue largo, llevó mucho tiempo porque inicialmente el tribunal local validó la reforma que ampliaba el periodo de término del gobernador, aun cuando el proceso
electoral ya había concluido. Después se fue este caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde esta reforma se echó para abajo, pero finalmente llegó a la Corte, fue la última instancia que lo resolvió y lo resuelve de manera favorable. Y creo que también habría que destacar las palabras que tuvo el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, sobre este caso. Creo que sin duda fortalece la división de poderes en el país, y creo que la reacción generalizada de actores políticos, de dirigentes de partidos, expertos en el tema, políticos, pues valida esta decisión, que aplaude sin duda esta decisión que echa para atrás la llamada ley Bonilla. Enrique Quintana, por favor. Creo, Leo, que no hay sorpresa en el hecho de que la Corte haya votado en el sentido opuesto, así como sucedió. Quizás lo que sorprendió un poco positivamente es la unanimidad, porque esto quiere decir que los 3 ministros que fueron nombrados por el presidente López Obrador, es decir, en lo que llevamos de esta administración, pues no actuaron en función de lo que uno podría esperar que fuese el interés del régimen, sino que actuaron en sincronía con los juicios constitucionales del resto de sus compañeros. Así es que muy positiva en la Corte esa unanimidad que también ya se había manifestado previamente en el Tribunal Superior del Poder Judicial. Ahí tampoco había pasado esta reforma y no se aceptó igualmente por unanimidad de los 5 consejeros. Entonces, ese es un primer hecho relevante, una palomita realmente poniendo la Corte como un poder realmente autónomo. La segunda pregunta, que ya la hemos hecho en varias ocasiones, es ¿por qué se dejó llegar este proceso hasta la última decisión, hasta la Corte? ¿Por qué no se echó para atrás? Y aquí caben todas las especulaciones porque no lo conocemos a ciencia cierta. Una de ellas es el hecho de que el presidente pues dejó ya, pues, por lo menos en la etapa final, por su cuenta al señor Bonilla, que se quedó sin respaldo, hecho que por cierto explicaría el tono mucho más beligerante en materia de política sanitaria, respaldos para combatir la pandemia que ha expresado el señor Bonilla en las últimas semanas. Lo segundo es que ante la evidencia de que no iba a conseguir el número de votos suficiente, necesitaba 4 para poder, necesitaba 5, perdón, para poder evitar que se declarara inconstitucional la reforma, pues ya desde hace tiempo igualmente el gobierno dejó de respaldar esta propuesta y ya por inercia llegó al máximo tribunal del país. Por la razón que haya sido, es positivo porque se impide una reforma inconstitucional. La duración de los mandatos es la que se establece cuando se organizan las elecciones y esta no puede cambiar. Este es un principio que se consolida con esta resolución. Y segundo, porque reafirma la división de poderes en México, cosa que en una circunstancia de un presidente fuerte y de una concentración de poder, cada vez que esto se aprecia, me parece que es de celebrarse. Pues sí, coincido, creo que es muy favorable, muy positivo. Subraya la división de poderes, subraya la autonomía y la independencia de la Corte. Sin duda, ya ha habido a lo largo del día de hoy varias reacciones, partidos políticos salieron a aplaudirlo, el PRD, el PAN, después hasta Morena, Pablo, Enrique, Víctor, salió también Morena a aplaudir la medida cuando sabíamos que
pues había funcionarios de Morena, directivos de Morena, Jacob en su momento, que apoyaban esta moción. La propia ministra y hoy secretaria Olga Sánchez Cordero salió a decir que sus declaraciones, aquellas muy desafortunadas, recordarán ustedes cuando dijo que la norma se mantenía porque no sabía que estaba siendo grabada y que luego se difundió, le fue a dar un espaldarazo ahí al gobernador Bonilla, recién tomada posesión, y hoy salió y dijo que estaba de acuerdo con el fallo de la Corte y que sus declaraciones habían sido sacadas de contexto. Pero bueno, los partidos y todo el mundo salió a felicitar y aplaudir a la Corte. Pablo. Sí, Bonilla, en el contexto de lo que tú dices, Bonilla está molesto porque fue la pieza sacrificada en una jugarreta mucho más amplia, es un tablero muy amplio. Bonilla sube, gana la elección y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, llama al presidente del PAN, lo invita a dialogar para proponerle que se extienda el periodo del gobierno de Baja California. El presidente del PAN dice que no y con el tiempo da a conocer esa reunión. Luego, el director de aduanas, el entonces director de aduanas, ahora subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, mueve en Baja California a sus operadores para convencer a los legisladores que cambien la constitución local. Bueno, no que cambien, que citen la reunión y con eso era suficiente para que la mayoría de Morena en el Congreso del Estado de Baja California cambiase la constitución. El priista y los panistas al principio dijeron que no. El presidente del Congreso era un priista todavía, ya saliente, dijo, nos ofrecieron dinero, $1 millón los operadores del señor Ricardo Peralta. Es decir, sea verdad o no, no hubo una demanda judicial como ameritaba del señor Peralta para desmentirlo, simplemente ahí pasó, ahí quedó el asunto. Y luego, la ministra Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, va a la toma de posesión del gobernador de Baja California, de Bonilla, y le dice, la norma va a prevalecer. ¿Cómo andamos? La norma va a prevalecer, es mi opinión. Y le dice Bonilla, con eso está dicho todo, era todo lo que quería oír. Y eso sale. Y luego, la presidenta de Morena, la señora Polemski en su momento, salió a decir, respaldamos los 5 años de Bonilla, el pueblo votó y por tanto el pueblo manda. Es decir, hubo todo un operativo de partido, de gobierno, para prolongar la gubernatura de Bonilla. ¿Cuál es tanto el interés de que un estado que tiene una población muy menor en cuanto al porcentaje de la población del país extienda a ese gobernador muy cercano al presidente, muy amigo del presidente, extienda de 2 a 5 años su mandato? Bueno, en mi opinión, fue un laboratorio para ver el terreno y que se extendiera en su momento y en su caso el periodo presidencial. No tenía sentido hacer ese enorme operativo con los riesgos grandísimos que ahora vemos las consecuencias para nada más que un señor Bonilla, en lugar de gobernar 2 años, gobierne 5. No, ahí hubo un operativo muy grande y deben ser sancionados quienes participaron en una celada, en una emboscada en contra de la democracia, como lo ha dicho hoy nuestra Suprema Corte de Justicia. Víctor, por favor. Sí, recordar también, Leonardo, que el periodo de 2 años de gobierno pues es para que se empaten los procesos electorales con el federal. Y no es la primera vez que hay un gobierno de un periodo corto. Se ha hecho en otros estados, se han hecho elecciones para gobiernos cortos de 2 años, 3 años quizás, para empatar con el proceso electoral federal, y nunca se había hecho una reforma de este tipo. Fue una reforma inédita, ya lo decía Pablo, fue un proceso muy viciado, muy cuestionado,
Y creo que también es muy importante esta decisión de la Corte de hoy, porque finalmente sienta un precedente y deja claro que no se pueden modificar los periodos de gobierno una vez concluido el proceso electoral. Si el ciudadano va a las urnas y vota para elegir un representante popular, sea un presidente municipal, un diputado local, un diputado federal, un gobernador, pues está votando por el periodo por el cual está en juego esa elección, no por un periodo distinto que se quiera reformar después en un congreso local. Entonces me parece que es muy importante porque sin duda también sienta un precedente grande y que bueno, además para la vida democrática del país. Así es, y reformar a posteriori, además, cuando ya pasó el proceso. Enrique, rápidamente antes de irnos a la pausa. Va a ser interesante el día de mañana, Leo, a ver qué dice el presidente López Obrador en la conferencia mañanera. Más de una vez fue inquirido respecto a este asunto en la conferencia. Una de las ocasiones dijo, bueno, yo no promoví esta reforma. Claramente se deslindó, pero en otras ocasiones fue muy elíptico en su respuesta, es decir, no fue directo, no condenó el intento de cambiar las reglas del proceso electoral cuando este ya está concluido y simplemente dijo, pues no nos metemos, es un asunto local. Así que a ver mañana cuál es el tono que emplea. Evidentemente va a decir lo mismo que Bonilla, pues hay división de poderes en México, ya ven. Por cierto, la respuesta de Bonilla, bueno, no estoy de acuerdo, pero voy a acatarlo, pues no es respuesta porque no tiene opción. No, este asunto de una resolución de la Corte no es opcional, no es que él tenga un gesto generoso acatándolo, no, está obligado. Y si no lo acata, pues se puede iniciar un proceso para destituirlo. Entonces realmente no hay en realidad respuesta. Así que vamos a ver mañana y sobre la base del tono empleado es probable que podamos también tener algún ingrediente, algún elemento adicional para entender qué fue lo que pasó en este largo y accidentado proceso que hoy pues concluye finalmente con la solución constitucional, legal y la más razonable. Claro, dices bien, yo iba a decir al principio, faltaba más, acato pero no acepto, acato pero no estoy de acuerdo, pues faltaba más y para eso está la ley y la Suprema Corte la puso en vigor y la defendió hoy por sobre todas las cosas. Rápidamente, vamos a una pausa. Esto que dices, Enrique, vamos a ver mañana cuál es el posicionamiento del presidente, lo que dice Pablo, esto fue un laboratorio. Siempre queda la duda de si esto lo hacen por su cuenta, estos oficiosos, simpatizantes y fanáticos seguidores del presidente, o si tiene la sanción, la venia y el visto bueno del presidente. Y ahí siempre pues habrá ese triángulo oscuro. Vamos a mensajes, vamos rápidamente a una pausa y regresamos enseguida. Estamos de regreso. Este es un tema, Enrique, que abordamos la semana pasada cuando sucedió la propuesta del sector privado, de las empresas, de la iniciativa privada, el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Negocios. En torno a estas 68 iniciativas propuestas para reactivar la economía que el presidente rechazó tan tajantemente y dijo que esto no era para que ningún grupo viniera a imponer su agenda, que era facultad del Estado y del gobierno mexicano dictar la política económica. En fin, que esto, pues dijo, no va a haber otro Fobaproa. Yo fui electo para defender a los de abajo, no a los de arriba. En fin, una cantidad de afirmaciones que ha hecho en los últimos días en ese sentido. Hoy nuevamente la voz del Consejo Coordinador Empresarial, su presidente, don Carlos Salazar, salió a defender la postura de los empresarios, a decir, esto no es un Fobaproa y no estamos pidiendo un solo centavo de dinero del gobierno. Así es que, seguimos viendo este tono de tensión, esta divergencia. Víctor Piz, tu lectura y análisis al respecto. Sí, el presidente López Obrador, pues sí, como dices, sigue teniendo en la mente la idea de que apoyar
a las empresas que puedan tener problemas, no solamente las micro, pequeñas empresas, incluso grandes, que es una de las ideas que está contemplada en esta propuesta del Consejo Coordinador Empresarial del Consejo Mexicano de Negocios, pues eso equivale a rescatar empresas, y rescatar empresas para él es equivalente a un FOBAPROA 2. Y por esa razón se niega a, pues siquiera escuchar, yo creo, las propuestas, estas 68 ideas que emanaron de una serie de foros en donde estuvieron participando representantes de todos los sectores de la iniciativa privada, de las distintas actividades económicas empresariales, no solamente empresarios, sino también expertos académicos que estuvieron aportando ideas. Y bueno, esas 68 iniciativas se resumieron en 10 puntos, se hicieron públicos la semana pasada. Y bueno, hoy, como dices, Carlos Salazar insiste en que pues no, la iniciativa que presentaron pues no representa un rescate, simplemente lo que están pidiendo son incentivos, programas o planes de apoyo para ayudar a las empresas que sin duda van a tener problemas. La idea es proteger el empleo y tratar de que la reactivación de la economía se dé pues lo más pronto posible, que sea una reactivación ordenada. Y con ese fin, lo que hoy está diciendo Carlos Salazar es que, y me parece muy importante porque creo que el sector privado se está adelantando al gobierno, y ellos ya tienen pues de alguna manera estrategias para cuando se reabra la economía y se reanuden las actividades económicas, pues ya los empresarios vayan poniendo en marcha los protocolos que están preparando para tener todo listo. Y eso tiene que ver básicamente con la idea de hacer pruebas diagnósticas, pruebas de laboratorio para los trabajadores que van a volver finalmente a sus actividades. Y va a depender mucho, no solamente del tipo de actividad, del tipo de trabajo que se hace, del grado de exposición o de contagio que pudiera tener una actividad, y en ese sentido creo que es muy importante el mensaje que están ellos lanzando hoy. Hay que hacer pruebas, estar preparados para cuando las autoridades den luz verde a esto, pues tratar de reactivar y reemprender las actividades. No va a ser fácil, va a llevar esto tiempo sin duda, pero por lo pronto están trabajando en los protocolos. Y en otro carril irá la discusión, el debate sobre los programas y planes de apoyo para el sector productivo nacional, pero por lo que se ve, el presidente no está nada convencido de eso. No, nada, y aparentemente no tiene la menor intención de reconsiderar o de cambiar su postura, Pablo. Sí, si van a quebrar, que quiebren. Dice el presidente, si un empresario quiebra porque no tiene, lo siento, yo no te voy a, el gobierno no te va a rescatar. Y no son uno, son decenas, quizás cientos de miles de empresas las que están al borde de la quiebra, cerca de la quiebra o ya quebraron. Después levantar una economía con una caída tan grande, con una depresión tan grande y con un sector productivo diezmado, va a ser un esfuerzo titánico de muchos años. Y creo que la negativa del presidente es consecuente como ha venido actuando desde la campaña, pero como presidente electo, cuando echó abajo la inversión en Texcoco, como presidente de la República, cuando les ha dicho que no a todo, cuando cancela Constellation Brands en Baja California, cuando quiere cancelar los contratos de ductos de gas ya terminados que venían desde los Estados Unidos, es decir, y ahora no apoya con dinero público, dice él, a los empresarios, es decir, a los empleadores. Si golpeas a los empleadores, golpeas el empleo. Si los dejas a la deriva quedan los empleados. Es decir, es una aversión demasiado fuerte la del presidente hacia el sector privado, que en mi opinión, y te lo voy a decir de una vez, mira, ya mostró la sociedad
como puede hacer entender en algunas cosas al presidente. Está el caso de la ley Bonilla, que hasta los tres miembros de la Suprema Corte que entraron con este gobierno votaron en contra. Olga Sánchez Cordero dice que bueno, que la desecharon cuando ella estuvo operando para sacarla adelante. Luego, ¿qué otras cosas han caído? Lo de los médicos salieron a defenderse y el gobierno ofrece una medio disculpa. Los partidos de oposición en el Congreso sacan la casta y dicen no vamos a votar para un periodo extraordinario para entregarle poderes del legislativo al ejecutivo. Bueno, es decir, cada quien está defendiendo su autonomía y los empresarios, los emprendedores no defienden su autonomía. El gobierno les critica hasta porque hagan convenios con el BID en los que no tienen nada que ver y los maltrata públicamente para que cuando venga la ola de cientos de miles, que ya hay cientos de miles, quizá millones de desempleados, los culpables sean los perversos empresarios, cuando no han recibido apoyo del gobierno y tienen la fuerza por lo menos para actuar de una manera más drástica ante el Ejecutivo, porque ellos son los que tienen que invertir. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no adoptan una posición más firme? Yo veo, sé que algunos discreparán de lo que yo digo, lo que parece buena fe, o sin duda es buena fe, ha terminado siendo una debilidad de liderazgo en el sector privado que mucho daño le va a hacer al país. A ver, Pablo, ahí, porque lo escribías justamente hoy, tarde o temprano piensas tú, cuando venga la debacle del desempleo y la quiebra extendida, la factura le será endosada a los empresarios. Sin duda, sin duda. Mira, si el presidente creyera en la economía mixta, como dice creer, actuaría en consecuencia, apoyaría a los dos lados, pero apoyaría a las empresas del Estado, como apoya a Pemex, y apoyaría a las empresas del sector privado que tengan viabilidad, subrayo, y que estén en problemas para sostener la planta productiva, en la medida de lo posible paliar el golpe, que no es imposible eliminarlo, pero sí que no sea tan drástico, y defender el empleo. No lo ha hecho. ¿De quién va a ser la culpa después? El gobierno tiene horas y horas de propaganda a través de sus mañaneras y de otros voceros, y tiene 4 millones de bots en redes sociales para decir e insultar y agredir a quien sean. Es decir, creo que los empresarios o los empleadores del país, sus dirigentes, se están equivocando al no tomar una posición de mayor firmeza, porque los están utilizando y a la hora de la verdad van a ser los culpables, sin que lo sean, del desempleo y de los graves problemas sociales que van a venir en el país, que ya se están dando. Enrique, agrego, ahora que hacemos este balance económico y de las propuestas empresariales, esta afirmación presidencial también delicada, grave. Todos trabajamos con los indicadores económicos, con el IGAE, con el PIB, con el índice de inflación, con el crecimiento, con la inversión. Pues el presidente propuso ahora este tema de que ya el crecimiento no se mida así, sino que se mida a través de bienestar y de felicidad. Tú eres economista, Enrique, ¿qué piensas de esto? Mira, evidentemente es una broma. Afortunadamente no importa lo que quiera o pretenda el presidente. Una ventaja de las autonomías es que la medición del Producto Interno Bruto le corresponde al INEGI. Si al presidente no le gusta esa medición, pues está en su derecho, no hay problema. El INEGI va a seguir calculando esa medida. La variación del Producto Interno Bruto va a ser el termómetro fundamental del desempeño de la economía. Es lo que van a observar organismos internacionales, empresarios, bancos, etcétera. Entonces, realmente, por eso digo que es prácticamente una broma. No va a ser relevante ese juicio
del presidente de la República. Hay esfuerzos múltiples para tratar de medir de otra manera el bienestar. Quizás el más notorio de ello lo realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que de tiempo en tiempo presenta sus indicadores de bienestar. Pero el hecho de intentar hacer esta medición no anula la otra. En todo caso, la complementa. De modo que creo que no va a pasar más allá de ese juicio. Evidentemente, el presidente no quiere decir que cuando salgan las cifras del PIB del segundo trimestre, que van a ser fatídicas, con caídas quizás del 14 o del 15%, no va a querer admitir que es el signo de que la economía va muy mal. Y a propósito de eso, en realidad hoy quizá lo más relevante de lo planteado por el CCE, por los maquiladores que estaban junto con los exportadores que estaban junto con Carlos Salazar, es un nuevo tema, que es el asunto de la sincronización de las aperturas. Se supone que mañana, igualmente, en la conferencia mañanera nos van a dar detalles de cómo se va a dar esta sincronización. Ya los norteamericanos han referido que si ellos pretenden, por ejemplo, echar a andar sus plantas automotrices sin contar con el abasto de las autopartes mexicanas, pues simplemente no van a poder. Entonces, lo que los empresarios le han pedido al gobierno es establecer los protocolos y como decía Víctor, entre otras cosas, le están demandando pruebas y más pruebas para asegurar que se puede trabajar en las factorías, en las plantas, pues con un nivel de certeza razonable y que se puede aislar a las personas que estén contagiadas sin riesgo de que se propague la enfermedad al resto de los trabajadores. Vamos a ver el día de mañana también qué es lo que sucede. Del tema de los 68 puntos, las 68 recomendaciones, creo que está fuera ya de discusión. Es algo que no le interesa al presidente y quedó supuestamente de convocarlos, de citarlos para discutir el punto, pues hasta donde nosotros sabemos no hay ni fecha para que esto suceda y si sucede pues va a ser ocioso. Realmente no es el punto. Y finalmente, Leo, algo para poner sobre la mesa que fue revelado esta tarde por el director general del Seguro Social, Zoé Robledo. ¿Se acuerdan del programa para apoyar a las microempresas, de los 25,000 pesos? Zoé Robledo reveló que califican más o menos 640,000 empresas para este programa. Las que se han inscrito hasta ahora son 141,000. Es decir, una proporción muy pequeña de esas 641,000 que ellos esperaban que fueran a tocar la puerta para solicitar esos 25,000 pesos. El plazo termina el viernes a las 12 del día, entonces va a ser muy poco el número adicional de solicitantes. Así que ese programa, que era de los programas estrella para evitar que la economía se nos desplomara, pues ya están ahí las cifras reconocidas por la propia autoridad de que está funcionando menos que a medias, es decir, prácticamente sin efecto. Por los números que presentas es casi la sexta parte, Enrique, pero ¿cuál es la causa? ¿Por qué las pequeñas y medianas empresas no han respondido? ¿No están interesadas en los 25,000 pesos de financiamiento? ¿A qué se debe? Básicamente, y se ha dicho en varias ocasiones, porque esos 25,000 pesos no te alcanzan ni para una quincena. En realidad, para las empresas formales es una cifra realmente marginal. Entonces, el hacer el papeleo, el darte el tiempo para hacer esa solicitud, muchas de ellas lo consideran inútil, casi una pérdida de tiempo. Entonces, no lo sabemos, habría que hacer una encuesta preguntando por qué no se solicitó, pero creo que es uno de los elementos. Es tan pequeño
el monto con el que se está apoyando, que realmente para empresas inscritas en el Seguro Social no hace la diferencia entre seguir operando y no hacerlo. Entonces, pues, ¿para qué desgastarse en requerirlo? ¿Algo que agregar ahí, Víctor? ¿Algún apunte final antes de la pausa? Sí, mira, creo que es muy importante este punto de que México tiene que apegarse al calendario de reapertura en Estados Unidos. Allá, pues están ya calentando motores, ya sobre todo en el sector manufacturero, la industria automotriz, y hoy particularmente la industria nacional de autopartes en México. Ellos están diciendo que están listos para arrancar la producción esta misma semana. El miércoles habría que esperar los mensajes, las indicaciones del gobierno, que puede ser mañana, puede ser el miércoles, porque las armadoras en Estados Unidos están por retomar la producción. Aquí en el caso de México, Volkswagen ya fue la primera que levantó la mano y también dice que tiene toda la intención de reanudar su producción la próxima semana. Entonces, creo que sí va a ser muy importante que se dé esta sincronización de calendarios, cuando menos en industrias muy particulares en donde la cadena de abasto, la cadena de proveeduría, pues es muy cerrada, muy marcada, particularmente en la industria automotriz, y bueno, habría que esperar señales ya pronto del gobierno mexicano en este sentido. Pues sí, es un tema delicado e importante y donde los protocolos para el personal y para los trabajadores no están claros. ¿Qué medidas van a tomar las empresas? Va a haber toma de temperatura, va a haber equipo protector, caretas, tapabocas, guantes. Es decir, porque pues el virus está presente, el virus sigue estando aquí. ¿Cómo eliminar el riesgo de contagios? Mensajes, regresamos. El pasado viernes apareció en el diario oficial de la Federación el decreto presidencial por medio del cual se designa que las Fuerzas Armadas puedan participar y estén obligadas a participar en labores de vigilancia y de protección y de seguridad ciudadana. Algo que viene a poner ahí en medio de este debate de la función de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, del mando civil y no militar, de la protección de ciertos temas y no de otros. Ahora ya, pues con total apertura y franqueza, se da este decreto. ¿Qué problema causará esto en lo político y en lo militar y de seguridad? Pablo, por favor. Yo creo que ese decreto debería tener un transitorio abajo que dijera: señor Felipe Calderón, señor Enrique Peña Nieto, retiro todas mis palabras de insultos y agravios por lo que llamé militarización del país. Tenían ustedes razón. Bueno, ese debería ser un transitorio. ¿Por qué? Porque todavía vemos, tenemos fresca en la memoria el reclamo a la militarización, que era pues un asunto que se iba a eliminar de inmediato. Y todavía vemos a diputados, ex senadores con pancartas como Mario Delgado, a propósito de las contradicciones de la señora Sánchez Cordero, ahora de Mario Delgado en la Cámara de Senadores, no a la militarización del país. Y ahora son ellos los que por decreto nos dejan al ejército en labores de seguridad que ya venía desempeñando, pero lo venía desempeñando con los insultos de quienes hoy gobiernan. Y una cosa más, iban a hacer o hicieron la Guardia Nacional. Lo hicieron con personal del ejército, con mandos del ejército, inclusive con la nómina de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y no les ha funcionado. No les ha funcionado y ahora tienen que ya habilitar legalmente a los soldados y a la Marina, a las Fuerzas Armadas, para desarrollar las tareas de seguridad. Ahora me pregunto, ¿contra quién van a actuar? Si a los grandes capos los están dejando hacer, los están dejando pasar y hasta propaganda hacen. ¿Contra quién lo van a usar? Esperemos que sean contra el crimen. ¿Y por qué? Porque se ha disparado
inclusive en esta época de cuarentena. Pero los que dijeron que iban a desmilitarizar al país están formalizando la militarización. Pídanle una disculpa, ofrézcansela a Calderón, a Peña Nieto, porque fue muy fuerte como los insultaron a los dos. Enrique, por favor. Creo que en el corto plazo no vamos a tener ningún cambio de facto, porque más allá de que no se hubiera decretado esta participación legal, es lo que realmente estaba ocurriendo, simplemente porque la Guardia Nacional está en proceso de construcción y, como decía Pablo, ese proceso ha resultado mucho más tardado, mucho más complejo y no sabemos al final en qué vaya a parar la conformación de esa corporación. Entonces, en muchos ámbitos era directamente la Marina o el Ejército quien realiza seguridad pública. Pues hay que recordar episodios que hemos vivido en los últimos meses. Entonces, realmente no hay cambio en lo inmediato. Lo que sí es relevante es el significado político de esta declaración, porque es un reconocimiento de que no es suficiente, de que el tamaño del problema, el tamaño que tiene el crimen organizado en México, no va a poder ser enfrentado con la Guardia Nacional, sino que prácticamente el resto del sexenio, porque este decreto establece esas facultades de las Fuerzas Armadas hasta marzo de 2024, es decir, ya a unos cuantos meses de la conclusión de esta administración. Quiere decir que en los años que restan de este sexenio no habrá capacidad aparentemente de la Guardia Nacional para poder ser el brazo ejecutor, el brazo que asegura el cumplimiento de la ley, y la Marina y el Ejército tendrán que seguir en activo. Así que, como decía Pablo, lo que vivimos hace un sexenio, ahora prácticamente ya se está anticipando que lo vamos a seguir teniendo a lo largo de los próximos años. Fíjense nada más el nivel de contradicción, tanto que se quejaron de este tema para volver a hacer lo mismo. Víctor, un apunte rápido a esto antes de irnos a otro tema. Sí, pues mira, estuve viendo yo reacciones en los dos sentidos, obviamente los que critican este decreto que finalmente pues oficializa lo que ya se está haciendo, ¿no? El Ejército, las Fuerzas Armadas están participando en tareas de seguridad pública, y por otro lado hay quienes recuerdan que simplemente esto es formalizar el decreto que se publicó hace un año, en marzo de 2019, cuando entró en vigor la Guardia Nacional, en donde ya se preveía este periodo de transición de 5 años, y dicen, bueno, no hay sorpresa. Creo que lo que sí debe llamar la atención es que finalmente el Ejército pues va a estar en tareas de seguridad ya formalmente, oficialmente, y no hay que perder de vista que el Ejército está en otras tareas, está construyendo un aeropuerto, ahora se acaba de poner en marcha el plan DN3 y el plan Marina para apoyar frente a la pandemia por COVID. En fin, el Ejército está participando en muchas tareas, y ahora pues ya se formaliza esta labor de seguridad mientras se termina de constituir la Guardia Nacional. Entonces creo que también es un tema interesante ver este debate sobre, por una parte, si ya se formaliza, se oficializa algo que ya está presente, que ya está ahí en las calles diariamente, pero por otro lado también es formalizar un decreto que dio vida a la Guardia Nacional, en donde ya se anticipaba este periodo de transición de 5 años. Pues sí, algo que criticaron este gobierno y todos sus funcionarios por mucho tiempo, y ahora caen en lo mismo. Llamar su atención respecto a esta investigación, este tema de la casa que fuera de campaña de Andrés Manuel López Obrador y hoy sede formal de Morena.
esta casa. Hoy se sabe por investigación de Carlos Loret de Mola que fue vendida y rentada por una empresa de bienes raíces que es propiedad del hijo de Manuel Bartlett, León Manuel Bartlett, y de un funcionario y exfuncionario muy cercano a Bartlett a lo largo de más de 30 años, un hombre que estuvo en educación a su lado, que estuvo en gobernación a su lado, que estuvo después en RTC, Jesús Hernández Torres, y que es socio del hijo del señor Bartlett, y juntos rentaban esta casa. Hay señales aquí de corrupción, de intereses turbios. Pablo, ¿tu lectura? Bueno, pienso, a raíz de lo que comentas y de lo que se ha destapado, que esa casa, esa enorme casa, no llamarle Casa Blanca, pero la casona de la colonia Roma, que la compró Morena en no sé cuántos millones de pesos, pues era de ellos, era de su grupo, era de su equipo, y se pagaban una renta y lucraban con el pago de esa renta. Pues por eso creo que el mal humor creciente del presidente en las mañaneras, que la emprende contra todos, y en el tema de los médicos, todo lo que digo me lo tergiversan. Cerca de 30 colegios y federaciones médicas, todas entendieron mal lo que efectivamente dijo, y ahora como que la casa donde instalaste el gobierno alterno, se la rentabas a estas personas que son de su grupo, y con el nombre de una compañía, etcétera, y son los mismos de los ventiladores que se compraron de emergencia a doble de precio cuando nos decían que no había problema de saturación, que solamente estaban ocupados el 25% de las camas equipadas, el 25%. ¿Para qué compraron a doble precio y de emergencia? Es decir, están metidos en un lodazal y en problemas muy serios porque se están contradiciendo, y llevan apenas 16, 17 meses de gobierno, que tal vez de un lado será mucho, de otro será poco, pero están saliendo a la luz cosas bastante contradictorias con lo que ofrecieron. Enrique, tu análisis al respecto. ¿Hay aquí indicios de negocios turbios, de cosas incorrectas? Mira, tendría que investigarse. El que le rente el gobierno de transición después de haber ganado, incluso antes, durante la campaña, esa casa a Jesús Hernández Torres, a su vez socio de León Manuel Bartlett, pues es perfectamente legal. Ahí no hay ningún problema. Sería raro que se la rentara a un funcionario distante de Morena, a alguien que simpatizara con el PAN o con el PRI. Evidentemente se le iba a rentar era más factible que se la rentara a alguien cercano a ellos. Ni hay sorpresa ni hay ilegalidad en ese hecho. Tampoco en lo que después ocurrió, que es la compra por parte de Morena. Tendría que la propia Dirección Nacional de Morena, hoy a cargo de Alfonso Ramírez Cuellar, hacer un arqueo, ver si estuvo bien tomada la decisión, etcétera. El punto, me parece, el punto clave es si esa relación que se fue tejiendo desde meses antes de que este gobierno llegara al poder tuvo que ver con las decisiones de asignación directa a través de las cuales León Manuel Bartlett ha hecho negocios, particularmente con equipo médico, en el Seguro Social, en el ISSSTE, pero también con otro tipo de bienes. Entonces, creo que la clave está ahí. Supuestamente la función pública ya inició una investigación. Creo que debe alguna explicación. Ya platicamos del asunto. Yo no soy muy optimista respecto a que se pueda obtener alguna evidencia que permita esclarecer cómo se tomaron las decisiones de esas compras. Pero en realidad ese es el punto. Si la cercanía implicó que hubo privilegio a la hora de asignar a este pariente de Manuel Bartlett
la adquisición de los equipos. Pues sí, habrá que probarse, tienes razón, en términos de la legalidad. Esto de los contratos sí merece una investigación, porque sí hay un funcionario de alto nivel en el gobierno federal y hay una asignación de contratos a un pariente muy cercano. Ahí hay evidentemente materia de investigación, pero me preocupa más el tema del discurso, este tema de esto sí calienta, nosotros somos diferentes, no hacemos negocios desde el poder, somos distintos. Y luego los hechos y la evidencia demuestra, Enrique, Víctor, que es lo mismo. Víctor Luis. Sí, sí, sin duda. Creo que lo más importante, hoy lo dijo Alfonso Ramírez Cuellar, el dirigente de Morena, es transparentar esta operación y ver si hubo ahí algún tipo de arreglo, de componenda con este empresario socio de León Manuel Bartlett y pues en todo caso sancionar. Esta casa de Chihuahua la compró Morena con el ánimo de que ahí se instale el llamado Museo de la Cuarta Transformación y se compró en la dirigencia de la señora Jade Kolpolemsky. Entonces creo que ayudaría mucho a transparentar esta operación, porque como dice Enrique, en este momento pues parece que no hubo ilegalidad en el hecho de que se rentara, como se renta cualquier inmueble, pero ya ahora que se compró, creo que sí sería importante que se transparentara y pues que se investigara si hubo ahí alguna irregularidad en el proceso. Rápidamente, nos quedan unos minutos. Ya te adelantabas, Pablo, a este tema. Rematamos con esto. De los médicos, el presidente en la mañana del viernes dijo que había mercantilismo y que había abuso y que les interesaba solamente el dinero. Una reacción brutal por parte de colegios de médicos, de asociaciones desplegados en los periódicos, cartas de los médicos. Hoy el presidente se retractó, se disculpó y dijo que lo tergiversaron. Pablo. Eso no es disculparse, eso no es disculparse. Decirme tergiversaron no es disculparse. Y perdón, quisiera también intervenir en el otro tema con una brevísima opinión. La renta y la casa, y la compra de la casa esta de la colonia Roma se hizo con dinero público y no ha habido ninguna consecuencia. Me extraña la indulgencia hacia este tipo de acuerdo cuando se criticó y criticamos muchísimo lo de la Casa Blanca. Señores, con la Casa Blanca se deshizo el trato, no se le dio un solo contrato más al señor Armando Hinojosa y se le cancelaron todos los contratos en los gobiernos estatales. ¿Aquí qué consecuencia hay? No, nos quieren atacar, nos quieren destruir. No, no son iguales, no corrigen y cometen los mismos errores que los anteriores. Víctor, comentarios finales. Sí, una expresión desafortunada la que tuvo el presidente hacia los médicos. Fueron casi 50 colegios y federaciones que se manifestaron públicamente contra esta expresión en la que, según el presidente, durante el periodo neoliberal, se habían antepuesto el interés económico sobre el de la salud. Bueno, hoy nada más un dato, Leonardo, en la conferencia de hace un rato, de las 7 de la noche, el subsecretario de Salud, López-Gatell, informó que 111 personas del sector salud han muerto por la epidemia de COVID, por su trabajo, que los expone. Entonces, creo que eso dice mucho. La verdad es que sí resulta ofensivo para un gremio que en este momento está poniendo en riesgo su vida por salvar la vida de otras personas. Así es, exactamente. Enrique, comentarios finales. En nada ayudó en la pretendida disculpa el referir dos personajes, dos doctores, Ernesto Guevara y Salvador Allende. Sí. Pareciera entonces que para poder ser un doctor admirable, pues hay que ser de izquierda, hay que ser militante socialista, en fin, en realidad esa disculpa por la percepción que yo he recogido no satisfizo a las comunidades médicas. Creo que no va a continuar, no va a haber más protestas, pero sí hay esta sensación, esta percepción,
pues de que no hubo tal disculpa, porque en realidad sí el presidente tiene esta imagen de que por mucho tiempo se dedicaron a ganar dinero. Y alguien, como dijo alguien, son los mismos que están salvando hoy a miles de mexicanos en esta pandemia. Sí, tienes toda la razón. Muy desafortunada comparación con estos dos médicos, en fin, y militantes, y políticos, y revolucionarios, en fin. Sí dijo, ofrezco disculpas, pero lo cierto es que a la comunidad médica no la ha dejado satisfecha, especialmente en estos graves momentos de coyuntura, donde pues sí hay un riesgo enorme y un trabajo heroico el que están haciendo médicos de todo el país. Se nos acaba el tiempo, nos vamos. Pablo Iriart, gracias, buenas noches. Víctor Piz, gracias, buenas noches. Don Enrique Quintana, muchas gracias, y gracias a usted, sobre todo por la gentileza de su atención. No se despegue, mucho más aquí en el Financiero Bloomberg. Buenas noches.